Bienvenidas, bienvenidos a todos en un día tan complejo, en una zona compleja para estacionar, para poder tomar el micro, para bajar, para cruzar. Se puso complicada la ciudad y esta zona, así que les agradecemos con esta lluvia que hayan podido asistir igual. Les queríamos agradecer a ustedes también, a la Prosecretaría Académica, a las compañeras del equipo de orientación del DOE que están acá presentes y al equipo de gestión, y por supuesto a Gabriela Bravetti, quien ahora la vamos a presentar brevemente, pero les queríamos comentar que esta actividad y este encuentro se enmarca en otras acciones que venimos realizando en el colegio, tanto con las familias como con los jóvenes, día a día en el aula, para trabajar, concientizar y cuidar y cuidarlos del uso de las tecnologías. Nos pareció importante esta vez hacerlo un poquito más amplio a pesar del día y trabajar con familias de los 3 niveles mezcladas, porque hay una problemática común que es bastante característica de primero, segundo y tercero. Después hay otras que tenemos en el ciclo superior, por eso hemos hecho este corte, trabajándolo, digamos, con Gaby también, porque nos juntamos para presentarle un poco las preocupaciones que teníamos como institución escuela, ¿sí? Entonces, les dejo a Gaby, pero principalmente me voy a poner los anteojos, porque esto me dijeron que no me puedo equivocar. Agradecerle a la licenciada en Psicología Gabriela Bravetti, quien primero se juntó con nosotras, que eso es muy importante, y también con la Prosecretaría, que es profesora titular en la materia Psicología Evolutiva 2 en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y en la carrera de Educación Física en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ha estado vinculada con otros espacios también en la universidad, es especialista y referente en la temática adolescencia, como también en las áreas de pareja, familia y vejez. Docente, atención clínica, supervisión, transmisión de la clínica psicoanalítica. Directora de proyectos de extensión y de investigación específicos en la temática que hoy nos convoca. Por eso hoy fue especialmente convocada. Y también es autora de numerosas publicaciones relacionadas con estas temáticas y que también podrían ustedes indagar si quieren en YouTube, porque hay varias entrevistas en medios de comunicación y demás que podrían ser interesantes como familias para ir buscando un poco de acompañamiento para ayudar y cuidar a nuestros jóvenes. Y lo que también me gustaría resaltar, que nosotros como institución fuimos atravesados y nos costó, también fue una época difícil transitar en la época de la pandemia, donde también con sus equipos de investigación ha puesto la mirada ahí en lo que fue el territorio digital en la época de la pandemia, las relaciones entre las familias, los jóvenes, el aislamiento y otras cosas. Así que si alguno de ustedes está interesado o interesada, puede buscar un poquitito por eso. Así que bienvenida y gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias al colegio por la invitación y a la comunidad educativa, en realidad, de todo el colegio, y muy agradecida a la participación de madres y padres hoy en este día tan arduo, no solamente porque llueve y el centro es un caos, sino porque siempre ¿no? Sumarse a una actividad, a todas las actividades que, las multiactividades que tenemos los adultos en la crianza de los chicos es también un gran desafío y así que es muy valioso su presencia acá. Bueno, vamos a arrancar y yo les propongo encarar este tema que el tema es el territorios digitales, nuevas coordenadas para pensar nuestro lugar de adultos, para acompañar la crianza de los chicos y las chicas en estos momentos. Y les propongo una metáfora, la metáfora de pensar un territorio que se ha transformado y
Imaginemos entonces un lugar en donde nosotros solemos habitar, pero que paulatinamente fue sufriendo cambios hasta que un día nos encontramos con la situación de preguntarnos dónde estamos, ¿no? Reconocemos que estamos en un lugar que nos parece nuestro, pero a la vez estamos en una situación que todo el tiempo nos convoca desde la vivencia de incertidumbre o extrañeza, ¿no? En qué posición nos ponemos, cómo ubicarnos como adultos en un mundo, ¿no?, que se ha transformado tanto en tan pocos años. Piense que estamos en una situación, lo que se llama, digamos, en la historia, en la sociología, ¿no?, de mutación cultural, de transformación cultural, histórica, ¿sí?, muy acelerada. Por eso vamos a encontrar varias veces esta referencia a la idea de un mapa y cuál es nuestra referencia para encontrarnos allí. A mí siempre me gusta arrancar las charlas con este tema con un librito que se los recomiendo. Es un librito de un filósofo fallecido hace poco que se llama Serres. Y este librito se encuentra, lo pueden bajar en PDF, es accesible, que se llama Pulgarcita. Y él plantea que así como en su momento en el cuento Pulgarcito, digamos, estaba perdido y tenía que dejar señuelos para encontrar el camino, los chicos y las chicas en nuestro tiempo también se encuentran perdidos en una referencia de un mundo que ya no existe, que es el mundo que les fuimos transmitiendo los adultos, ¿no?, de generación en generación, en donde hoy por hoy ese mundo transmitido no está tal cual lo transmitimos los adultos, sino que ha mutado. Él usa la noción de pulgarcita y no pulgarcito porque en esto concentra dos ideas, ¿no? La habilidad de los chicos para el uso de los pulgares, por el uso, ¿no?, de los dispositivos digitales. Y por otro lado, la segunda revolución, además de la tecnológica, dice Serres, que es la de género. Entonces habla de pulgarcita y no de pulgarcito. Y plantea, el mundo cambió tanto que los jóvenes tienen que reinventarlo todo. ¿Qué es educar? ¿Qué es aprender? ¿Qué es la familia? ¿Qué son los lazos con los otros? ¿Qué son las reglas? ¿Qué es la escuela? Es como que cada institución requiere como un formateo, ¿no?, reformular acerca de cómo lo podemos entender hoy. Y que de este empuje de las nuevas tecnologías que han transformado el mundo, dice, un nuevo humano ha nacido. Y lo que plantea esta es la tapa del libro, lo que plantea este filósofo es que nunca estuvo tan solo un chico o una chica con respecto a las referencias para codificar y comprender una realidad. Y vamos a ver entonces qué ha cambiado en este proceso de aventurarse del crecimiento de los chicos que cuando se alejan, ¿no?, de la visión y de la vivencia infantil, cuando van creciendo, también se van alejando de las referencias construidas con la familia. Y esto no es una novedad, esto podemos decir siempre fue así. Es más, las viejas civilizaciones tenían ritos de pasaje en donde para cuando instalar algo del crecimiento y una nueva función, cuando ese chico crecía, se lo tomaba por fuera de la familia, se lo alejaba de la familia para que pudiera construir sus lazos, ¿no?, en el ámbito de lo social. Esto no es nuevo. Lo que plantea Serres es que no hay prácticas que garanticen, ¿no?, esa transmisión acerca del mundo, porque el mundo ha cambiado tanto que el adulto no tiene, ¿no?, señales más certeras para codificar esas transformaciones. Entonces han quedado más solos que otros chicos de otras generaciones. Por eso plantea Serres que no estamos frente a una situación de como avances tecnológicos, sino de una mutación cultural. Estamos frente a una transformación, ¿no?, de una cultura que lo podríamos por ahí pensar, como ha sido estudiado en otro momento de la historia, ¿sí? Solamente a posteriori se puede pensar un hito histórico que va marcando un antes y un después. Pero nosotros estamos, ¿no?, como los adultos, digamos, pasando, digamos, por todas estas grandes transformaciones,
¿no?, de la última parte del siglo XX, la primera parte del siglo XXI, dando cuenta justamente de esta aceleración de las transformaciones que hace que haya una mutación cultural. En esta noción de mutación cultural, si en un momento era, ¿no?, la referencia de cuando uno crecía, se transformaba en un ciudadano, en una persona adulta con capacidades de poder decidir y participar en el mundo social, ¿sí?, hoy por hoy encontramos un mundo, ¿no?, marcado por una aceleración no solamente de las potencialidades de lo que alguien puede hacer, sino también de las exigencias que esa persona tiene para poder pertenecer. Quiero decir, hoy por hoy, la noción de ciudadanía, ¿sí?, se construye muchas veces con la lógica de ser usuario o consumidor, ¿sí?, de ciertas prácticas sociales. Entonces, las personas podemos adquirir reconocimiento de tales si somos consumidores o usuarios de ciertos dispositivos, de ciertas prácticas, de ciertas costumbres, ¿sí? No solamente somos sujetos de derecho y hombres de bien en función del reconocimiento de los derechos ciudadanos, sino en función de lo que podemos consumir y del reconocimiento de usuario, ¿sí?, que las prácticas sociales se van instituyendo. Esto cambia, obviamente, la lógica, por ejemplo, de los más chicos, porque en otro momento, ¿sí?, esta noción de lo que, ¿no?, la adolescencia como ese tiempo de moratoria social es una idea que tenía un psicólogo americano muy tomado, digamos, en cuenta para todos los estudios, digamos, de lo que es la psicopedagogía, la educación, que era Erickson, que decía la adolescencia como esa moratoria social, ese tiempo en donde se le daba, ¿no?, al adolescente un tiempo para adquirir habilidades y crecer hasta que se le pudiera exigir responsabilidades. Y en ese tiempo uno estaba como una especie de limbo, ¿no?, entre el protectorado institucional, familiar, escolar, ¿sí?, y el reconocimiento de derechos y la exigencia de responsabilidades. Pero si los pensamos que somos consumidores y usuarios a temprana edad, esa moratoria social ya no está tan así. Se va acortando, ¿sí? Se le va a exigir a ese sujeto, digamos, como habilidades y prácticas que ya no van a estar, digamos, ¿sí?, como podemos decir, tercerizadas por la familia y la institución escolar, sino que va a ser, ¿sí?, como a uno, digamos, ¿no? Es usuario y consumidor con todo lo que eso implica. No significa que esto sea en sí mismo negativo, sino que cambia el panorama. Después vamos a poner algunos ejemplos. Otras características de esta mutación es que los entornos virtuales y estos escenarios digitales ya no es algo que sucede por fuera, digamos, de nuestra vida cotidiana como una situación puntual, ¿sí?, de desarrollo, sea de lo laboral o de la creatividad o de lo lúdico, sino que atraviesa los entornos digitales todos los escenarios, hasta los más íntimos, aquellos que tienen que ver con la vivencia más íntima, como puede ser la vivencia de la intimidad amorosa, la intimidad sexual. Los entornos virtuales, entonces, atraviesan toda nuestra esfera. Entonces, no podemos pensar que es como un contexto particular, sino que vamos a pensar los territorios digitales como aquellos otros lugares donde nos construimos sujetos. Nos construimos sujetos tanto en los lazos con los otros, en las dinámicas familiares, en las dinámicas institucionales y también en los entornos virtuales. Somos habitantes y habitados por las dimensiones de lo virtual. Entonces también vamos a encontrar nuevas prácticas humanizadoras, nos construimos, pero también encontramos allí vivencias como en otras vivencias humanas, digamos, como en otros contextos humanos, también encontramos allí situaciones de riesgo, ¿sí? Quiero decir que lo virtual entonces no es solamente un contexto puntual, sino un entorno de construcción, que encontramos posibilidades de construirnos, de sostenernos, pero también podemos encontrar situaciones de, ¿sí?, pérdida de esos sostenes y por lo tanto riesgos de lo que serían prácticas desubjetivantes, no hacernos sujetos en esos entornos, sino también a veces perder, ¿sí?, entornos o amparos o apoyos para poder construirnos.
decíamos, el abandono de la vivencia infantil para poder crecer y construirnos como sujetos, ¿no?, más autónomos, dando lugar a la potencialidad creativa del desarrollo humano, esto no ha cambiado. Lo que sí van cambiando, digamos, son las formas y los modos que chicos y chicas encuentran y encontramos los adultos para comprender ese desarrollo que se va pudiendo dar. Quiero decir con esto que justamente la llegada de lo puberal y la adolescencia implica siempre la pérdida de la referencia infantil, y con la pérdida de la referencia infantil, ¿qué significa? Dejar de ser niño o niña implica dejar un lugar vacío en los vínculos, dejar un espacio. Imagínense como si estamos hablando de esta metáfora del territorio, ¿sí? E imaginen, digamos, alguien que va a migrar con una bolsita a cuestas, ¿no? ¿Se acuerdan de esos dibujitos que se venían con el palito, digamos, con, ¿no?, el pañuelo con lunares? Bueno, esta mudanza de lugar implica entonces, ¿sí?, este abandono de lo infantil. Uno puede abandonar lo infantil e ir hacia un postulado de crecimiento, ¿sí?, con todas las ganas de ir a conquistar un lugar nuevo, o con una patada, digamos, empujado por las circunstancias, ¿sí? Digamos, no es lo mismo, pero el movimiento va a ser siempre de salida. Entonces, en esa salida va a haber entonces siempre asociada una vivencia de desamparo al crecimiento, pero vamos a pensar en qué medida, ¿sí?, el adulto puede acompañar para que ese desamparo sea un desamparo necesario, propio de este movimiento de crecimiento, o cuando ese movimiento de crecimiento puede generar una vivencia de desamparo desvinculante, ¿sí?, donde no propicie procesos de crecimiento y desarrollo, sino justamente que impida, ¿sí?, ese tiempo que es necesario para crear las condiciones para la autonomía y el desarrollo afectivo, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social en cuanto a los lazos con los otros. Entonces, por eso ponemos acá que siempre hay una reorganización de ese sujeto. Hay que volver a nacer y volver a crearse en ese tiempo de la adolescencia. Dos tareas son como las más cruciales. Hay un montón de tareas, de trabajos psíquicos en el trabajo adolescente. Uno de ellos es volverse a apropiar de un cuerpo que le es ajeno hasta que se lo puede sentir propio. La reapropiación de un cuerpo marcado por una sexualidad genital va a ser entonces una de las grandes tareas. Para ello, ¿no?, toda una serie de trabajos psíquicos ligados a ¿qué? A la sensación de inseguridad, de pérdida de referencia, de no identificarse, de conmoción, de no reconocimiento, de extrañeza, hasta que pueda volverse ese cuerpo extraño, volver a ser propio. Y cuando es propio, como la mariposa, nada tiene de gusano, ¿sí? Digamos, se transforma, digamos, esta idea de la metamorfosis es bien, digamos, como clara para dar cuenta que cuando hay algo de esa transformación, ¿sí?, no, digamos, nos queda la memoria del gusano, pero ya no nos queda nada, digamos, en ese cuerpo de ese gusanito que era. Es la gran pregunta, ¿no?, con respecto a que tenemos los padres. Siempre recuerdo una paciente que me decía, ¿no?, después del tercer hijo adolescente, dice, yo sé que tengo que esperar un tiempo, después vuelve a ser, ¿sí?, vuelve a ser mi hijo, pero hay un tiempo en donde lo pierdo. Bien, entonces esta extrañeza, ¿sí?, no solamente la sufre quien la está padeciendo, quien la está atravesando. Esta extrañeza es uno de los primeros signos de desorientación del mapa adulto. Uno no sabe dónde está porque el otro ya no está donde estaba. Y entonces la jugada, como en un partido de un deporte, ¿sí?, la jugada no sale. Porque si yo tiro la pelota hacia donde pienso que va a estar, ese va a estar en otro lado, ¿no? Y ese es el juego, podemos decir, de la adolescencia, del desencuentro, del desencontrarse. Lo vive el adolescente en su propio cuerpo, pero lo vivimos en el adulto con respecto también a, entonces, si el otro no está donde estaba, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me posiciono? Y aquí, para poder crecer también hay que despegarse de esa referencia identificatoria de la familia. No me puedo seguir viendo en el espejo parental porque lo que el espejo parental me ofrece es lo que conoce de mí. Pero si yo ya no soy ese,
¿no? No puedo ir a buscar en esos espejos. Por eso entonces vamos a pensar cómo el territorio digital y las prácticas de lo virtual y lo digital se vuelven lugares principales, lugares propicios justamente, ¿sí? Por varios elementos. Por un lado, ¿sí? La captación de la imagen, ¿sí? Como nuevos espejos en donde muchos otros, ¿sí? Pueden ver y decirme quién soy, y yo puedo ver a muchos otros para tomar referencia de cómo es el mundo allá afuera, ¿sí? En donde yo voy a querer encontrar un lugar. Y por el otro lado, ¿sí? Lo que vamos a hablar en un ratito, que es el lugar de lo extrafamiliar. Se ha vuelto entonces para esta generación de adolescentes, ¿sí? El lugar de lo extrafamiliar por excelencia. ¿Qué quiero decir extrafamiliar? Lo extrafamiliar siempre lo necesitamos nosotros, ¿sí? Para poder construir ese espacio que se habita, ¿no? Una generación para diferenciarse de otra generación. La salida y el crecimiento siempre es en búsqueda de un elemento y un espacio extrafamiliar, no solamente fuera de la familia, sino diferente a la familia, ¿no? Hoy lo llevaba a mi hijo a la facultad antes de venir acá y pasábamos por el centro, estaba vacío por este día. Entonces digo, pensar que los viernes, le decía yo, ¿qué pasaba en los viernes de noche 47? Estaba lleno, ¿no? Lleno de chicos. Entonces, mi hijo me miraba diciendo, ¿qué es eso? En el currículum no dice que soy madre de adolescentes, pero hay que ponerlo. Entonces digo, son estas imágenes, ¿no? Estas prácticas de lo especular y lo virtual que se vuelven entonces territorio privilegiado para hacer ese movimiento de lo extrafamiliar y lo fuera de la familia. Pero ¿qué pasa? Ahí entonces tenemos que hacernos otras preguntas los adultos. Está por eso este dibujito del mapa existencial. Usted está aquí, pero ¿es aquí donde usted quiere estar? Es amplia la pregunta esa, pero vamos a situarlo con respecto al lugar de, ¿no? de ser padre o madre de adolescente. La confrontación generacional y la diferenciación generacional necesaria para crecer, esto, ¿no? De que los chicos puedan salirse de lo familiar buscando significados por fuera, digamos, tensa la situación del encuentro con los padres, con los adultos en realidad, porque no solamente los padres, sino también todos aquellos que sean como subrogados de lo familiar, todo adulto que tenga una posición asimétrica con respecto al adolescente, va a tensar, digamos, esa relación, porque de allí se va a jugar, digamos, el poder del territorio, ¿no? Si vos estás allá, yo voy a estar acá. Y si vos estás acá, yo me corro. Entonces, ¿no? Estábamos en Facebook, los chicos estaban en Instagram. Vamos a Instagram, los chicos están en TikTok. O bueno, se van, ¿no? Hay una especie como de corrimiento, porque la idea es, ¿no? Que el adulto contamina de lo familiar el espacio de los adolescentes. Entonces, cuando el adolescente, digamos, construye territorio, el adulto se va a sentir exiliado o lo van a sacar, ¿eh? Como un usurpador de un territorio adolescente. Estos territorios digitales, entonces, ahora significan, vuelven a construir, digamos, tenemos que armar código de nuevo para armar entonces la diferencia generacional en los territorios digitales, ¿sí? La forma, decimos acá, entonces, que los padres y los adultos y los adolescentes, ¿no? tienen para vincularse y diferenciarse, tienen que armar nuevamente las categorías de dónde está cada uno, qué lugar habita cada uno. Por lo tanto, hay un trabajo novedoso y desconcertante porque hay que simbolizar la diferencia y la brecha generacional inédita y con códigos nuevos. Por eso hablamos hoy no solamente de una brecha generacional, sino de una brecha alfabeto-generacional. También lo digital, ¿no? nos ha dejado a los adultos teniendo que construir nuevas referencias para pensar entonces la brecha generacional en los territorios digitales. Y aquí entonces es la gran pregunta, ¿dónde estamos para poder sostener la atención asimétrica necesaria para que los chicos puedan crecer? Esto, entre paréntesis, podemos decir, para que esa atención
pueda darse, estos chicos puedan despegarse de lo familiar y crecer, necesitan una cuerda que esté tensa. ¿Se acuerdan del juego de la cinchada? ¿Sí? Imaginen que ese juego, si la cuerda no está tensa, ¿sí? El juego no se puede jugar. Porque ninguno de los dos, digamos, ¿no? Si está demasiado rígida, no hay movimiento. Si está muy floja, donde alguien hace el movimiento, se va de espaldas y se cae. No hay juego. Esa tensión de la soga implica entonces un adulto que pueda sostener la tensión y sostener su lugar. Y en lo digital, y lo que vamos viendo en las investigaciones, en la bibliografía que vamos escribiendo y que vamos leyendo y las investigaciones que se van dando y que vamos estudiando, ¿no? Nosotros también los aportes de diferentes lugares del mundo, porque esto es global, encontramos que hay una gran pregunta acerca de cómo los adultos podemos sostener esta tensión en los ámbitos digitales sin dejar a los adolescentes solos con la soguita perdidos. ¿Sí? Lo que encontramos, y esto fue una investigación que estamos concluyendo, bueno, en realidad ya concluyó, estamos ahora haciendo el cierre de los informes, es que primero investigamos el efecto de lo digital en los vínculos entre padres e hijos. Y luego encontramos allí que se daba algo que nosotros no habíamos previsto en la investigación, que era el apuntalamiento del par para la construcción de códigos. No porque esto no lo supiéramos, porque en realidad esto lo dábamos nosotros por sabido, digamos, ¿no? Que esa construcción del salir a conquistar un territorio fuera de lo familiar se puede hacer si puedo armar un lazo con un otro, con un par, ¿sí? Por lo pronto tiene que haber un otro igual, digamos, dos contra el mundo, pero tiene que haber alguien más. Lo que empezamos a ver en estas investigaciones es que con el par no solamente hacían esta especie como de aventurarse al mundo, ¿no? Adolescente, sino los pares tenían un efecto de apuntalamiento. Así como en otro momento el niño encontraba el apuntalamiento en el adulto, acá el apuntalamiento estaba entre pares y muchas veces pasaban la familia entre hermanos. Los cambios acelerados son tan frecuentes, digamos, y tan, como podemos decir, tan vertiginosos, no frecuentes, vertiginosos, que por ejemplo, una familia con 2 o 3 hermanos, cada uno de ellos tenía una marca diferenciada con respecto al territorio digital. Porque en pocos años, ¿sí?, las lógicas de lo digital se habían transformado y generaban entonces nuevos procesos. Y esto es lo que fuimos encontrando. Pero que en las soluciones que encontraban en los vínculos con pares, encontrábamos también vivencias de creatividad, de red, de presencia y construcción de códigos y significados acerca de lo que era factible, era posible, ¿no? Formas de orientarse en estos territorios nuevos, pero también encontrábamos, ¿sí?, procesos no saludables de alienación, ¿no?, de quedar como captados en el pensamiento del otro, ¿sí?, de alienación o segregación, situaciones de extrema violencia y anulación de la diferencia con el otro, de violencia o abuso. Esto también pasaba también en los ámbitos entre los pares. Bueno, ahí se quedó. Esto que podíamos decir que puede fallar, puede fallar. Ahí, no. Y entonces aquí vamos a poder pensar. ¿Cuáles son los elementos que empezamos a analizar y encontramos, no solamente en la investigación, sino en otras investigaciones, ¿sí?, que podemos decir debilitan al adulto en la posibilidad de sostener y acompañar la trayectoria de los chicos? Y encontramos entonces diferentes mitos o creencias que se habían instalado en los primeros tiempos, digamos, cuando nosotros tuvimos que acceder a lo digital de alguna manera, que se instalaron y que en realidad desfavorecían el lugar del adulto. Un mito era, ¿sí?, la diferencia entre lo virtual y lo real. ¿Sí? Este mito, digamos, que cae con la pandemia, ¿sí?, porque si hay algo que la digitalización forzada que vivimos en la pandemia, ¿sí?, que permitió, digamos, caer, es que todo eso que era virtual era real.
y que era la forma, es más, la única forma real de sostener el mundo era justamente estar atravesado por la práctica de lo virtual en cada uno de los aspectos. Es más, aquello que no podía virtualizarse no podía existir, no podía hacerse, no podíamos hacer, ¿sí? Lo virtual versus realidad era entonces como una construcción, casi podremos decir, como de ciencia ficción, ¿no? Como una herencia de la ciencia ficción en donde aquello virtual que se pensaba proyectado un siglo atrás, ¿sí?, era como una especie de imaginería, algo que pasaba como en lo virtual imaginario, pero que no era real. Bueno, este mito, ¿sí?, en realidad no se sostiene. Lo que encontramos entonces es que, y por eso cambiamos las nociones, ¿no? Hablamos de lo online o offline. Escribí mal, offline, online, me di cuenta que hay un error. Online y offline. En realidad es una banda de Moebius, como una cinta que no tiene ni derecho ni revés, ni reverso, ¿no? Es una cinta que se va encapsulando, y online y offline entonces es una continuidad de la experiencia, en donde lo que sucede en presencia y sucede en los ámbitos de lo digital tiene el mismo efecto de presencia en la realidad psíquica. Por lo tanto, aquello que se dice, se hace, se cree, se puede pensar, se puede mostrar, en lo virtual tiene efecto en lo real y en lo real en lo virtual. Es más, hay una superposición de estos niveles de presencia y ejercicio en lo online y offline, ¿sí?, que requiere de podemos decir, de una habilidad instrumental muy fina. Imagínense como un oído que puede detectar sutilezas en la música. Bueno, eso también, ¿no?, vamos teniendo, no solamente los chicos, todos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo compartir con una amiga, ¿no?, algunas cosas por WhatsApp, pero otras cosas no las comparto por WhatsApp, le mando por Instagram, ¿no? Y en otras cosas por ahí les tengo que mandar un mail con un montón de elementos, ¿sí? Entonces yo puedo tener por mail, por WhatsApp, por Instagram o por otra aplicación diferentes canales, no solamente de las cosas que comparto, sino la modalidad de esa conexión con el otro, y también entonces de esta modalidad también va a habilitar cómo me llega eso que del otro me viene ahí, ¿sí? Me llega entonces por diferentes canales muy sutiles, y todo esto está superpuesto. Entonces, aquello que sucede en las pantallas tiene efecto de realidad psíquica. Y aquello que sucede en la presencia también tiene efecto. Eso no es una novedad, lo sabíamos, pero esto es algo que también tenemos que poder como correr. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces cuando suceden situaciones que pueden angustiar o que pueden dejar con incógnitas o situaciones de extrañeza o malestar en los chicos en la vida de lo digital, el adulto tiende a decir, bueno, es un juego, bueno, no pasa nada, bueno, no le des bolilla, ¿sí? Ignorar, bloquealo, como si el hecho de poder, ¿no?, hacer, digamos, esa maniobra, esa situación, ¿no? Imagínense a alguien que, ¿no?, en el trabajo ustedes tienen una situación de conflicto y una persona realmente, ¿no?, hace algo para perjudicarlos. Y uno dice, no lo pienses más, bloquealo. Uno diría, pero no, fíjate, esta situación, mañana me la encuentro y no es así como que yo hago así y no existe más. Bueno, esto, por ejemplo. Otro mito, el mito del nativo digital. Y quizá es uno de los mitos más perjudiciales a la hora de pensar el lugar de los chicos, ¿no? Esta idea de Prensky, una persona que hizo investigaciones a inicio de los 2000 con respecto a lo digital, hacía una diferencia. Ustedes seguramente lo han leído, lo han visto, porque esto se ha popularizado. Cuando los mitos se popularizan es cuando ahí se consolidan como mitos, ¿no? La idea de que hay nativo digital y ¿cómo les decían al adulto? Exacto, un inmigrante digital, ¿no? Estaba el nativo y el inmigrante. Aquel que había nacido en la lógica de lo digital, y los avances de lo tecnológico, y por otro lado el que había arribado más tarde como un inmigrante o un inmigrante que había llegado al territorio de lo digital más tarde. Esta diferenciación inicial,
¿Sí? Bueno, no nos sirve después de 20 años para nada. ¿Por qué? Primero, desconoce las habilidades que tiene cada generación y desconoce las experiencias que cada generación construye de forma creativa, que no es transmitida por otros, sino que cada generación tiene que construir creativamente, ¿sí?, sus posibilidades en lo digital. Entonces, todos podríamos ser, ¿sí?, creativos o nativos, porque tenemos que nacer, nuestra subjetividad nace en cada práctica nueva que tenemos que inaugurar, ¿no? Pero a la vez, también proyectan los chicos la idea de que si son nativos en lo digital, no necesitan ningún tipo de aprendizaje, demarcación, orientación. Bien, uno de los elementos que vamos a tomar para contestarle a este mito es diferenciar las herramientas instrumentales de las herramientas reflexivas. Cierto, los chicos que no solamente que nacieron rodeados de dispositivos y de tecnología digital tienen habilidades instrumentales diferentes, sino que los adultos de esos chicos también teníamos y tenemos, digo, porque pensemos esto hace más o menos 15, 20 años, ¿sí?, otro tipo de relación con la tecnología. ¿Qué pasaba si uno de ustedes cuando era chico iba a tocar algo que era del adulto? ¿El adulto qué decía? No, eso no se toca, se guardaba, ¿no? Es más, para alguna ocasión eso se sacaba, no sé, piensen, no sé yo, un tocadisco, un mini componente, estoy hablando de cosas así. Pero convengamos que con nuestros chicos, nosotros ya fuimos diferentes, digamos. Habíamos perdido esa construcción de lo eventual del dispositivo tecnológico. La tecnología había llegado para ser usada y estar dispuesta en el hogar, ¿sí?, en los ámbitos de trabajo. Por lo tanto, entonces, nuestros hijos tocaron cosas que nosotros no teníamos permitido tocar de chicos. Entonces, la habilidad instrumental no solamente viene porque el chico vino con un chip tecnológico porque nació en el 2002, sino porque encontró otro mundo, otra familia, otros adultos. Esa habilidad instrumental no implica la habilidad reflexiva del uso de la herramienta. No implica, es más, podríamos decir que atenta contra el uso reflexivo. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo puedo manejar de una forma tan rápida, tan accesible, y puedo captar rápidamente, ¿no?, el funcionamiento como abstracto del aparato, yo no me hago las preguntas necesarias, ¿sí?, que pueden parecer, porque lo hemos hecho en talleres compartiendo actividades con chicos y adultos mayores. Vieron que yo también tengo trabajo por otro lado, tengo de la psicogerontología en la temática de salud comunitaria. Entonces, trabajamos una articulación, entonces, ¿no?, decíamos, claro, el adulto tiene una cuestión como de temor, y ese temor de generar preguntas, pero no se va a borrar si yo toco. ¿Y esto dónde va? ¿A dónde lo voy a poder tener si yo lo toco, no? ¿O se borra y no lo voy a poder recuperar? Preguntas lógicas de alguien que no sabe. Esa pregunta, en realidad, que parece que tiene que ver con el desconocimiento de lo tecnológico, en realidad habilita a decir, ¿qué pasa con esa información? ¿A dónde va? ¿La recupero? ¿Es mía? ¿Vuelve a ser mía? ¿No? ¿La pierdo? Habilita preguntas que los más chicos, entonces, no se hacen preguntas. Esa, entonces, habilidad instrumental, ¿sí?, de una forma rápida, espontánea y directa, ¿sí?, no está acompañada con un proceso reflexivo de la práctica y, por lo tanto, no hay criterio espontáneo, porque el criterio no viene del dispositivo, el criterio no viene de la aplicación, el criterio es una construcción de sentido que hacemos con otros. Y entonces, los chicos solos con la tecnología pueden tener la disponibilidad del acceso y lo instrumental y pueden ser los capos haciendo, ¿no?, tal o cual cosa con determinado aparato, ¿sí?, pero la ausencia de criterio los pone vulnerables a la hora de las consecuencias del uso. Ahora uno puede decir, ¿no?, el adulto conoce esas herramientas reflexivas en función de esa aplicación, ni idea.
Ni idea. Pero tiene mayor posibilidad de reflexión con respecto a las consecuencias. Y sí, o se espera, por lo pronto. Se espera que el adulto entonces pueda tener, por lo pronto, ¿sí?, una construcción de relación de causalidad entre el acto y la consecuencia que chicos, ¿sí?, de 8, 9, 10, podemos seguir así hasta los 20 por poco, ¿no?, todavía no tienen, ¿sí?, las posibilidades de construir representaciones, tanto desde la cuestión cognitiva de su pensamiento formal, que es una construcción que lleva a toda la adolescencia a sostenerlo, como, ¿sí?, la vivencia de la impotencia de No saber lo que va a pasar. ¿Qué dicen los chicos? Yo sé que no va a pasar nada. Pero puede pasar, sí, pero a mí no. ¿Y esto qué es? ¿Porque el muchacho sabe ver el futuro? No, porque hay una frente a la incertidumbre de esa situación de extrañeza de lo que viene, la defensa de esa angustia es la omnipotencia, ¿sí? Estoy con mi traje de Superman o de Deadpool y con eso no me va a pasar nada solamente porque yo no quiero que me pase. Y frente a eso no hay política de prevención que agujeree ese traje, ¿se entiende? Todo el contenido de lo que puede ser prevención, ¿sí?, ese traje lo separa y dice, sí, todo eso existe, pero a mí no me va a pasar. Ahora después les voy a poner algún ejemplo de esto. Bien, entonces, nada de nativo digital. Somos todos constructores, digamos, y nativos todos, teniendo que construir sentido y criterios compartidos. Otro mito y otra creencia, la creencia en la autorregulación, ¿no? La idea entonces de pensar que la práctica en los territorios digitales, ya sea en cualquier situación de dispositivo o de, podemos pensar, ¿no?, de captación por las pantallas, va a estar al alcance de los chicos y las chicas autorregularse en el uso. Bien, esto no sucede así, por muchos motivos. Primero, elemental, ¿sí?, hay un momento de construcción de esas barreras frente al impulso que todavía no están sedimentadas. Es como si les dijera, sí, viene una tormenta en la pared que está recién hecha y está el cemento fresco, no la resiste. Es un momento de construcción, de constitución. ¿Están puestas las bases? Sí. ¿Se pusieron, ¿no?, todos los ladrillos? Pónganle que sí. Pero no tiene todavía la solidez para poder soportar la fuerza de todo lo que tiene que ver con el impulso. Cuando hablo del impulso, hablo de todo el impulso, el amoroso, el hostil, ¿sí?, los miedos, el quedar abrumado, ¿sí?, la excitación anímica, mental, emocional, sexual. Estamos en un momento de ingeniería, de armar todos los conductos por donde pase esos estímulos para que puedan no inundar el psiquismo, no inundar su mente. Entonces, la autorregulación no existe, así como una figura de autorregulación. Segundo, y totalmente en relación a esto, las mismas dinámicas de lo digital y las mismas dispositivos y las pantallas, ¿sí?, así como las cuestiones tecnológicas están hechas para durar poco, para que las cambiemos, en esta cuestión decíamos de ser consumidores y que tengamos que cambiar, ¿no?, cada tanto tiempo nuestros dispositivos que antes duraban mucho tiempo, ¿sí?, no es porque estamos haciendo cosas de menor calidad, sino que están hechas las cuestiones para que duren un poco tiempo, para que se puedan renovar y dar lugar a las transformaciones y los avances. También todo lo que tenga que ver con los digitales, los dispositivos, tanto las aplicaciones como los aparatos, están pensados para generar, ¿sí?, reproducción, para justamente instalar el uso continuo, para propiciar entonces frente al estímulo, ¿sí?, justamente sostener la propia reproducción del dispositivo. Esto lo decía hace poco Santiago Billings, ¿no?, que decía que, ¿no?, sí, cuando se enteren, digamos, cuando los adultos se den cuenta que el Tinder no está hecho para fallar, para que yo siga teniendo que representar y aparte para que pueda pensar que el pago, la versión paga, va a ser más efectiva que la que estoy usando que es gratuita, ¿sí?,
va a ser un gran desencanto, como diciendo el príncipe azul no existe, ¿no? Digamos, va a ser otro desencanto, porque la práctica de la aplicación está hecha para que uno reproduzca y reproduzca y reproduzca su sentido. Por lo tanto, le vamos a decir a un chico que se autorregule y que apague el celular, la computadora en su cuarto, ¿no? Para que se vaya a dormir y deje de jugar, deje de scrollear con los TikTok. Es como decirle a un chico, dejarlo encerrado en la fábrica de chocolate de la película y decir, no comas nada porque te hace mal el azúcar. ¿No? ¿Se entiende? Digamos, es imposible. Entonces, la tecnología está creada para inhibir los procesos de control, elevando la compulsión de su uso. Entonces, ahí vamos a hablar. ¿Cuál es la posición del adulto y cómo tenemos que repensar los riesgos? Algunos necesarios del crecer y otros que son riesgos del exceso, aquello que desfavorece, que vulnerabiliza tanto al adulto como a los chicos, y más que nada a los chicos en esa situación de su crecimiento. ¿Sí? Esta es una imagen que yo siempre uso, tanto en mis clases o en las charlas, que es, ¿no?, la de la funambulista. Funambulista se le llama, ¿no?, aquella que hace equilibrio en la cuerda. Podemos decir que la adolescencia es pasar, ¿no?, de ser chico a ser grande caminando por una cuerda floja. Y lo que tengo a mano es lo que me va a permitir hacer equilibrio y poder llegar de acá a allá. Solamente cuando llego allá, cuando llego a este otro territorio de ser grande, ¿sí?, vamos a poder reconstruir cómo llegué, qué usé para llegar hasta acá. Acá encontramos entonces ya de entrada un elemento complejo, ¿sí? Estamos en un momento en donde ser grande no es lo que era para cuando la generación de nuestros padres, ya ni hablo de la nuestra, nuestros padres eran chicos. Ser grandes no es una promesa de un territorio que querramos habitar. Ser adultos se ha vulnerabilizado tanto y estamos tan desorientados, sobreexigidos, solos, ¿sí?, en la búsqueda de algo que tenga como un sentido que nos garantice, ¿sí?, el sentido de la vida, el bienestar, ¿sí?, que convengamos que estamos todos tentados a enrollar la cuerda e irnos para otro lado, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ser grande? ¿Sí? Digamos, hay que ser muy valiente para sostener, ¿no?, este equilibrio y llegar a ser grande, porque ser grande ya no es, ¿no?, obtener lo que se promete que ahora no tengo, ¿sí?, sino que el mundo plantea que es mejor ahora porque después no sabemos si va a haber, si voy a tener, si voy a estar, si va a estar, ¿sí?, si el mundo va a ser un lugar, ¿no?, mejor, con lo cual entonces crecer realmente es una aventura de alto riesgo, ¿sí?, en estos momentos. Entonces el riesgo, podemos decir, va a estar siempre. Crecer es con riesgo, pero hay riesgos que son propicios y riesgos que serían, ¿sí?, de un exceso. Frente a los riesgos, cada generación tenía también cierto como parlamento de poder anticipar el riesgo que los chicos podían tener, ¿sí? A cada uno de nosotros se nos fue dicho seguramente algo de lo cual tendríamos que tener cuidado, ¿sí?, o podríamos desconfiar. Cada uno puede hacer memoria de algo que se le había dicho con respecto a, ¿no?, qué podía pasar al andar solo, qué podía pasar en moverse en el transporte, en la noche, en tener cuidado con respecto, ¿no?, a determinadas situaciones, a los extraños, a que no le pongan nada en la bebida. ¿Recuerdan todas esas cuestiones que nos iban diciendo? Bien. Pero con respecto a lo digital, los adultos muchas veces no tenemos coordenadas ni argumentos, aún podemos decir muy básicos, muchas veces para poder inscribir esta noción del adelantarse, ¿se entiende? Digo, para poder anticiparse a una situación. Y como no la tenemos inscripta y no la conocemos, ¿sí?, suponemos, ¿sí?, que no haría falta porque ellos saben, y ahí apelamos al mito del nativo digital, ¿sí? Ellos saben manejarse. Como si no tuviéramos entonces allí, ¿sí?, el poder y la potestad todavía de poder crear condiciones seguras para ese deambular
Había un psicoanalista con el cual también me formé que decía, ¿no? Los adolescentes son los segundos deambuladores. ¿Se acuerdan ¿cómo se llamaba? Que se ponían los chicos el andador que llevaba como una especie de paragolpe, ¿no? Que era con el que el chico no se golpeaba toda la casa, pero el chico no se golpeaba, ¿no? En el segundo deambulador, que es el trabajo de crecer de los chicos, ¿no? Entre lo puberal adolescente, que empiezan a desplegar esos movimientos, ¿sí? El chico está igual de torpe, pero no tiene paragolpes. El paragolpe es, ¿sí?, su cuerpo, su psique, no tiene paragolpes. Entonces, ciertas posibilidades de anticipar los riesgos van a funcionar entonces como, no un paragolpe, pero sí podemos decir una lucecita que se puede prender a la hora entonces de poder pensar. Ustedes pueden decir, sí, pero justamente si hay algo que el adolescente no va a plantear en ese movimiento de crecer, es justamente renegar y descreer del adulto, no tomar la palabra del adulto, ¿sí?, oponerse a la visión del adulto, exactamente. Pero eso, y acá está la gran clave, como si fuera el secreto de la cuestión, ¿sí?, eso es justamente el juego de la soga. Tiene que haber una soga tensa para que el muchachito o la muchachita puedan tironear y sentirse que en el momento de zozobra, la soga va a estar a mano. Si allí no hay nada, porque nosotros les creemos que no somos necesarios, ¿sí?, no solamente que lo dejamos solo, sino que no hay ni soga para que se enganchen de otro lado. Entonces, frente a la sobreabundancia y a la lógica del exceso que propicia lo digital y todo lo que es la vida en las pantallas, vamos a encontrar entonces situaciones de riesgo que son desubjetivantes, son los riesgos innecesarios, ¿sí? Entonces, frente a esto, el lugar del adulto, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Poder saber y decir algo, por más de que sea inapropiado, incompleto, dejado de lado, no escuchado. Créanme que esto tiene que ver allí entonces con la posición. ¿Qué es lo que toma el adolescente en este punto? Que hay un adulto que algo dice. Pavadas, cosas que no sirven, ¿sí?, cosas que no me gustan, ¿sí?, dicen lo mismo, cosas que no son, pero hay un adulto. La gran vivencia de vulnerabilidad es cuando frente a esto no hay presencia ni palabra anticipatoria, ¿sí? Es cierto que nos tomamos un montón de esfuerzo por ahí para enseñarle al chico a tomarse su primer colectivo, para venir a la escuela, generalmente, ¿no? El cambio de la primaria a la secundaria habilita entonces que el adulto empiece a poner, ¿no?, un montón de cartelitos acerca de cómo es por la vida, pero ¿no?, les compramos el primer celular y no decimos nada, ¿no? Compramos, digamos, podemos decir, sí, en el mejor de los casos sí, pero estamos hablando de que, ¿no?, por ahí no se nos ocurre que tenemos que hacer o decir algo como cuando les enseñamos a cruzar calle 7, ¿no? No decimos, bueno, esto podría pasar. Bueno, estas son las situaciones entonces que vulnerabilizan el lugar del adulto, ¿sí?, y que los adultos entonces encontramos allí que no tenemos las herramientas necesarias. Es más, y acá es lo que venimos a compartir entonces en esta charla, no tenemos por qué tenerlas, porque no las teníamos, las tenemos que construir. Y en esta construcción, y eso es lo más interesante de esta charla, es que no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlos con otros padres, tenemos que hacerlos con la escuela. La escuela la tiene que hacer con los padres y por eso estamos acá, ¿sí? Digamos, no puede un adulto crear el sentido de un criterio, de una práctica que es colectiva. Tenemos que poder, ¿no?, charlarlo, hablar, comentar, preguntar lo que hacen otros padres, lo que hacen otros chicos, lo que hacen otros chicos que no son los míos, porque por ahí los míos no hacen nada de todo esto, o no les pasó nunca nada, pero seguramente a otro pasó, ¿sí? Y los hijos del de al lado dicen, los míos nunca pasó, pero seguramente a los míos sí. Bueno, ¿no?, esta proyección que hacemos. Bien, entonces, acá por jugar solamente le puse unas palabras. Algunas de ustedes seguramente las conocen. Grooming, cyberbullying, sharenting, phubing, phishing, haters. Son todas en inglés, están adrede, después las puse en inglés. ¿Las conocen? Algunas sí, unas no. ¿Una que no conozcan? Sharenting. Es interesante. Acá es sharenting todo junto. Es una mezcla
Sharenting es una construcción, una condensación de dos palabras. Share, que significa compartir, y parenting, que significa paternar, maternar, digamos, ¿no? Criar a los chicos. Entonces, esto es una práctica, ¿sí?, que, cuestionada hoy por hoy, que tiene que ver con el uso y el abuso del compartir las imágenes de los chicos de forma indiscriminada y sin consenso, de una manera que sobreexpone a dos situaciones: a lo que implica la huella digital temprana, es la marca digital que queda en el mundo digital, donde esa marca no se borra, no se puede como anular, queda y queda, ¿no? Pasa el tiempo y esa marca queda. Y por otro lado, sobreexponen porque una vez que uno comparte material, ¿no?, en los territorios digitales, ese material ya no es propio. Yo ya no puedo, digamos, es más, si han conocido algún caso en donde hubo que hacer una mediación, digamos, con la ley, digamos, ¿no?, con una denuncia, cuesta muchísimo, ¿sí?, retirar un material, ¿no?, es sacarlo de circulación, no es una práctica fácil, al contrario, es muy, muy compleja y muchas veces ni se puede hacer. Entonces, el sharenting es esta práctica que la ponemos también allí para dar cuenta, porque esto es una responsabilidad del adulto, que de modo muy temprano compartimos de una forma, ¿no?, excesiva en realidad, como todo lo que tiene que ver con lo digital, esta cuestión del exceso, las imágenes de los chicos. Y que los chicos, hay un momento, ¿no?, en donde muchos pueden decir: no quiero que compartas nada. No solamente porque les da pudor que la madre o el padre compartan, sino porque no lo que aparece en los chicos es una vivencia que ellos no pueden todavía terminar de explicar muchas veces el porqué, pero aparece un elevado nivel de ansiedad con aquella imagen que aparece allí congelado, porque en el momento de cambio de ser gusano a mariposa, yo no puedo ser eso que soy. ¿Se entiende? Así como nos pasa a nosotros y nos va a pasar cuando nos veamos en el video de la charla que decimos: ay, así me veo, no me veo, ¿no? Bueno, pero pensemos en el proceso adolescente en donde, ¿no?, fíjense las cuentas que tienen los chicos, no ponen fotos. Digamos, todo lo que ponen es efímero, que capte el preciso momento del aquí y ahora, pero yo no me puedo comprometer a ser nadie todavía. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con quedar plasmado y fijado en una imagen, una huella digital que va a quedar, eleva los niveles de ansiedad, genera una vivencia de desprotección, ¿sí?, y podemos decir, de una especie como de dar a ver algo que todavía yo no puedo todavía definir ni mostrarme a mí mismo. Exactamente. Ahí vamos a otro lado, No solamente que es eso, sino que, si decíamos, ¿no?, que por ahí el adulto está, por eso pongo el ejemplo del micro, porque digo, es un ejemplo fácil, ¿no? Digamos, decimos, bueno, te acompaño al primer viaje en colectivo, entonces hacés como yo, entonces vamos a hacer, ¿no? Suponemos entonces que ese muchachito o muchachita va a aprender viviendo conmigo la experiencia y viendo lo que hago. Bueno, el sharenting también. Entonces, ¿qué forma de discriminar podemos, de poner un tope, de elaborar la noción del consenso, cuando, ¿sí?, la amiga, el amigo, el novio, la novia, el novio, le pida, le comparta, le use un material, la exponga, lo sobreexponga, ¿sí?, ese material de quién es la foto, de quién es ese material, ¿se entiende? Bueno, todo esto tiene que ver con el sharenting. Pero nuestro Facebook, hablo del Facebook porque nos va a identificar, nuestro Facebook está lleno de fotos. Exactamente. Y otra cuestión tiene que ver, y acá sí, por ahí no me voy a detallar con el tema, pero sí, que es el uso realmente, la malversación de las imágenes infantiles para lo que es, sí, exactamente, todas, leamos exactamente, el uso de esas imágenes con fines de construir con eso un material, ¿sí?, sexual infantil, digamos, de abuso infantil o pornografía infantil, se llama así, de abuso infantil, ¿sí?, para, digamos, usarlo en unas redes donde nosotros no vamos a contactarnos nuevamente con ese material, pero ese material pasa a otras capas, ¿no? Con la revolución, digamos, de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial para las imágenes, esto ha cobrado como, ¿no?, un nuevo vuelco y se ha agravado. Bien, Fubin
No. Ningufoneo, exactamente. Es ningufoneo, es la posibilidad que tiene, mediante, digamos, esta atracción de lo digital y la pantalla, de desconocer lo que sucede al alrededor. No solamente al vínculo con otras personas, sino también a estar atento al ambiente, ¿sí? Es una especie como de encapsulamiento en lo digital, en donde la persona queda como desatenta de lo que lo circunda. El foodming es una especie como de aislamiento en lo digital que propicia entonces allí como una especie parece que es propio obviamente el ninguneo, podemos decir, ¿no? Del adolescente que, ¿no?, se encierra en el cuarto y lo llamamos 6, 7 veces ¿no? Que esta cuestión, digamos, que no hace falta que se encierre en ningún lado porque está al lado pero no está. Y esto no le pasa solamente a los adolescentes, ¿eh? Esto nos pasa, ¿sí?, a todos, porque tiene que ver con la, ¿sí?, forma, digamos, de absorción de nuestra atención y también nuestro déficit de poder entonces percibir diferentes niveles, ¿sí?, de la realidad que nos circunda. Bueno, el phishing es la captación de la identidad, ¿sí?, la captación de la identidad y los datos que uno puede poner en internet y entonces con esa identidad construir otra cosa, hackear. Bueno, el hater tiene que ver, digamos, ¿no?, con esta práctica del discurso de odio, ¿sí?, y de hostigamiento en las redes, bueno, el ciberbullying y el grooming, ¿sí? Bueno, uno parece, digamos, que estas son palabras que los adultos desconocemos, pero en las prácticas y en los talleres con los chicos, muchos de los chicos tampoco saben lo que significa. Es más, tienen una captación diferenciada, ¿se entiende? Digamos, pueden como conocer la palabra, pero no pueden ascribirle una experiencia práctica. Hay una disociación entre lo que puede ser el conocimiento de que existe y lo que es el grooming, pero no pueden asociarlo a una práctica, porque de la práctica muchas veces está mucho más cerca de la experiencia propia. Y entonces ahí hay como, si les dijera, como si hubieran cortado los enlaces entre la experiencia y la posibilidad de pensar. Bueno, esto es parte del trabajo adolescente, es parte del pensamiento adolescente. Los que sean, ¿no?, los que estén en el colegio, den alguna materia con contenido, ¿no?, lógico o contenido muchas veces social, ¿no? En los chicos puede estar el dato, pero del dato al proceso es necesario que pase todo un trabajo de tamiz mental hasta que logre ese proceso. En los primeros años del secundario es muy difícil, porque todavía ese proceso construido todavía no está. Entonces también puede estar el nombre de la palabra, pero no puede estar asociada a la situación práctica, ¿sí? Lo concreto y lo abstracto todavía le faltan los nexos, ¿sí? Esto decía un muchachito en uno de los talleres. Dice, en general no nos enseñan de tecnología, porque ya nos toman como nativos digitales, así que nos arreglamos solos, aprendemos de la vida. A veces ni eso, aprendemos solos y manejamos las situaciones. Una muchachita contaba, ¿sí?, que es ella que pudo detectar en una situación de riesgo en su hermana menor y poder entonces ella, ¿no?, anticipar una situación de riesgo que los padres no estaban pudiendo anticipar que eso podía ser riesgoso. Y entonces, ¿sí?, a los padres no se les ocurría, esto es bastante típica, ¿no?, que tienen unos chicos de las cuentas secundarias. Y las cuentas secundarias tienen otra lógica que la cuenta principal. Digo, ¿no? Tienen otra lógica en función de la cantidad de gente que admiten, el contenido que se comparte, las listas de mejores amigos, exactamente, ¿no? Entonces, en la multiplicidad de esto, a esta muchacha le había llegado entonces una publicación de su hermana menor y ella había podido, me dice, a su edad yo no lo hubiera podido pensar como riesgoso, pero ahora que yo ya pasé situaciones de riesgo, ella había pasado una situación de riesgo, y también una amiga. Entonces ella podía alertar y ella decir, ¿no?, a los padres que, ¿no?, la hermana tenía esa cuenta, entonces le dijo, no te voy a buchonear, pero esto es necesario hablarlo con mamá y papá, ¿no? Como diciendo, no te estoy delatando, esto es de riesgo, y los padres no podían anticipar que eso podía pasar. Es interesante entonces allí cómo, ¿no?, situaciones de
desconocimiento, ¿sí?, nos pondrían entonces no a ponernos como sabuesos averiguando, pero sí a poder estar atentos y a preguntar, a querer saber, no inmiscuirse de la privacidad, sino a poder decir, yo puedo estar acá cuando necesites porque de esto puedo saber y puedo poder pensar qué podría pasar, ¿sí? Bueno, esta lista después si quieren se los comparto, pero bueno, son un montón de riesgos en el mundo digital para niñeces y adolescencias de diferentes formas, ¿no? Digamos, los psicosociales y emocionales, como el ciberacoso, el grooming, el sexting, difusión no consentida de imágenes, el aislamiento social, influencia de comunidades peligrosas, exposición a discursos de odio, los de la privacidad y exposición, el uso y abuso de tecnologías, bueno. Esto después yo los voy a dejar para que ustedes, ¿no?, lo puedan por ahí tener y lo busquen. Entonces, ¿cuál es nuestra primera como forma de apoyarnos entre los adultos? Primero, compartir información, representar, poder tener una representación de eso que existe para poder pensar. Entonces, poder conjuntamente con los adultos, entre nosotros y también con los chicos, poder hablar para pensar. Porque esta es la situación que desbalancea y desprotege tanto a las familias como a los chicos, digamos, a los adultos, a los padres, a las madres y a los chicos. El adulto porque no sabe cómo acompañar las novedades de los entornos digitales, no encuentra cómo significarlas, por lo tanto no puede anticiparlas ni regularlas, porque no se puede regular algo que no se pudo anticipar, ¿se entiende? En los chicos fragiliza también la experiencia, porque pueden verse sobreexigidos y vulnerados y no pueden todavía asociar que esa práctica puede ser transmisible. Aparece un temor muchas veces que los desborda. Quizá no han estado en situaciones de mucho riesgo, pero la vivencia, el temor, produce un traumatismo justamente por desconocer el alcance de la situación. No se pueden como calmar frente a una situación que pueden vivir como riesgoso. Y también esto, quedan sin tener acompañamiento o protección, ¿no? Abusos, violencia, apuestas ilegales, ¿no? El fenómeno de las apuestas ilegales también produce, ¿no?, un shock terrible porque el chico se encuentra con el efecto recién cuando viene, como si fuera un boomerang, ¿no?, que los noquea a la vuelta, ¿no?, con respecto a la deuda. ¿Sí? Y entonces la apuesta se dimensiona no en lo que ganan, sino en la deuda que genera. Y allí entonces es como si dijeran, yo no soy yo ese que apuesta y pierde, pero la deuda me cae a mí sin que esto haya sido mío. ¿Sí? Esta situación, por eso digo que muchas veces no puede ser anticipado. Ahí aparece un temor muy grande que es que no lo pueden comentar, un miedo terrible al castigo, ¿sí? Situaciones que son callejones muchas veces sin salida con mucho riesgo psíquico para los chicos. Bien, entonces, acompañamiento implica regulación, bueno, primero involucramiento en el saber y luego un consenso, construir consenso tanto entre los adultos de la familia y luego un trabajo con los chicos, ¿sí? Hay una distancia entre el ideal de la regulación, de lo que supuestamente los padres podrían regular, y las escenas concretas, en donde esto la gente del colegio va a poder decir, ¿no? Por ahí la experiencia, no vemos chicos como complicadísimos en la dimensión de lo digital, pero vemos chicos que se duermen 3 horas en la escuela, ¿no? En diferentes materias están durmiendo. ¿Por qué duermen en la escuela? Bueno, muchos llegan a la escuela con muy poquitas horas de sueño, ¿no? Y los chicos, ¿no?, se quedan durmiendo en la escuela en función de lo que no durmieron a la noche, en función de la alteración del ciclo, ¿sí?, en función de que la noche es un lugar donde quedan a solas con la pantalla, tanto el teléfono como con la computadora en el cuarto, o la Play, ¿sí?, en el cuarto muchas veces. Entonces, hay una idea de, bueno, jugá uno más y dormite temprano, y ya está. ¿Se entiende? Digamos, ¿hay una regulación? Sí, los padres le dicen, dormite temprano. ¿Qué sucede? No sé. Uno puede decir, ¿y me tengo que despertar a las 2 para ver si todavía está despierto? O pues yo tengo sueño también, exacto. Sí, el adulto tiene sueño y lo más probable es que el adulto se duerma, ¿sí?,
en el mejor de los casos cuando el adulto duerme, digamos, se duerme enseguida y no contempla. Pero es cierto que entonces allí hay un trabajo realmente de consenso que tiene que haber y de una práctica establecida de un compromiso de los adultos con los chicos, ¿no? Porque sin esto no sucede, la regla no se puede poner, ¿no? Exacto. Y ahí no se mueve. Sí. Y mira, me ha pasado, que voy a buscar el celular, y bueno, el día de mañana vas a ver la diferencia. Es otra cosa. Exacto. Por eso, es que no hay, por eso no hay, esta idea de que ellos pueden prescindir de nosotros es lo que ellos dicen, pero no es lo que nosotros tenemos que poder sostener. Ellos necesitan esta regulación, ¿para qué? Para que la picardía sea la picardía adolescente. Yo diría, ahí es adolescente tu hija, en la picardía. El adolescente que no duerme toda la noche no es un adolescente, es alguien que está desregulado, alguien que no pudo descansar. En esa picardía es adolescente. Exactamente. Exactamente. Otro elemento difícil de esta parte, estamos hablando de la parte difícil porque tenemos que construir nosotros estas herramientas, ¿no? Bueno, padres intentando regular el uso cuando nosotros somos los que estamos totalmente atravesados, ¿no? Por el uso excesivo y la dificultad nosotros de autorregularnos, ¿no? Esto que también nos decían los chicos. Dicen, no, que el celular, no en la mesa, pero ¿por qué yo tengo que escuchar, ¿no? Esta conversación de trabajo porque estás hablando, escuchando el audio de WhatsApp mientras estamos cenando? Le dicen los padres, ¿no? Diciendo, bueno, entonces, o en las entrevistas que hicimos a padres en la investigación, decían, bueno, probamos con cortar Wi-Fi a las 11, pero cortar Wi-Fi a las 11 era nosotros quedarnos sin el teléfono, sin Netflix, ¿no? Como que era terrible. Bueno, entonces, ¿cómo construir ahí conjuntamente, digamos, ¿no? Estos criterios? Hay herramientas digitales para poder, ¿no? Cortar una aplicación, saber la cantidad de horas en frente a pantalla, pero la recomendación de los especialistas es que este uso de las herramientas esté mediatizados por una práctica ¿no? de presencia y verbal para los padres, como diciendo, bueno, vamos a ver juntos cuánto te dio esto. Bueno, ¿cómo hacemos para bajarlo? Está muy alto, esto te hace mal, y entonces vamos a ver cómo hacemos para bajarlo. Debemos usar la herramienta, pero que no sea la herramienta por sí sola, porque la herramienta por sí sola es como, ¿no? decirle a la gente de la alarma, cuídame la casa, que yo de mi casa no puedo cuidarla, digamos, ¿no? Es un dispositivo que nos ayuda, pero no es la responsabilidad Otro elemento importante, la sobreabundancia de la tecnología en la vida de los chicos, digamos, muchas veces propicia que los adultos preocupados intenten poner límites, pero no conozcan sobre qué están poniendo límites, ¿entiende? Entonces, ¿es lo mismo poner un límite en función de la cantidad de horas de juego? ¿De qué juego estoy hablando? ¿Es lo mismo poner, ¿no? un límite en función de una partida más del Fortnite porque están todos los chicos, o es lo mismo poner límite en un scrolleo de TikTok? Digamos, ¿no? Tenemos que poder entonces empezar a ver y a conocer, ¿no? ¿De qué va esa práctica? ¿De qué va el uso? No es lo mismo en este punto. Puedo hacer una concesión si es una partida más donde todos los chicos coincidieron y entonces el chico está formando parte del grupo para jugar todos juntos, y entonces digo, bueno, quedamos entonces con un poquito más de play, pero el celular hoy por hoy no se usa porque ya tuviste, bueno, ¿no? Poder entonces dar contexto significativo al contenido y a la pregunta del qué, no solamente cuánto. Y por otro lado, cuanto más chicos son los chicos, ¿sí? mayor
es el control efectivo del acceso y el tiempo de uso de tecnologías. Quiero decir que en este punto también poder pensar, es una práctica que se aprende y se aprende con el otro, entonces más chicos son los chicos, más posibilidades vamos a tener, ¿sí?, de construir estos controles con los consensos, ¿sí?, que en chicos mayores. Es cierto que también los chicos mayores también tienen otras problemáticas y vamos después en otro momento, en otra charla. Bueno, ¿cuáles son nuestros, digamos, como objetos de ansiedad con respecto a lo tecnológico? El monto del estímulo, la ilusión de la personalización del estímulo, la velocidad y la ilusión de control. Todos estos elementos hacen entonces, ¿sí?, que la experiencia no digital, la experiencia de los territorios no digitales, ¿sí?, queden, ¿sí?, desabridas. Es como estar tomando, ¿no?, una Coca-Cola con azúcar todo el día y después, ¿no?, nada va a tener como sabor. La ilusión del control justamente es una de las ilusiones que más engancha a los chicos más chicos, porque justamente la vivencia que ellos tienen con respecto a la realidad no digital, a lo offline, tienen la sensación justamente de la pérdida del control. Por lo tanto, la ilusión del control va a ser aquello, podemos decir, ¿no?, que más los seduzca a la hora de generar, ¿no?, esta vivencia de el uso de lo digital. La cantidad de tiempo, entonces, no es solamente lo que tenemos que ver, sino entonces es la cualidad de ese tiempo, la cualidad del uso de las aplicaciones, preguntar. Y esto, ¿no?, dice Lucía Feinbaum, que es una especialista en la temática también de crianza digital, dice, hay que empezar a habilitar la pregunta de ¿cómo te fue? Como le preguntamos en la escuela y los chicos nos dicen, bien, ¿no? Poder también preguntar, ¿no?, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? ¿Cómo te va ahí? ¿Cómo te suele ir? ¿No? ¿Qué pasa allí? Digamos, ¿te sale bien? ¿Te sale mal? ¿Venís ganando? ¿Venís perdiendo? ¿No? ¿A quién le va mejor? Empezar a poder preguntar y saber la experiencia online de los chicos, ¿no? Preguntar y saber es una forma también de que eso existe, de que allí pasan cosas importantes, de que allí también se sufre y se disfruta, ¿no?, de que ese escenario también es parte del crecimiento y la vida de nuestros chicos, ¿sí? Y también de que hay situaciones de que pueden generar entonces malestar. Entonces, ¿qué te pone mal? ¿Hay algo que te pone mal? Así como a veces le preguntamos, ¿no?, en la escuela, bueno, ¿qué te puso mal? ¿Qué profesor? Bueno, también allí, ¿no?, ¿con qué dinámicas pasan? Los chicos, en ese sentido, muchas veces, frente a esas preguntas, pueden asociar esto que decíamos, ¿no?, entre el pensamiento abstracto y la experiencia real. Por ejemplo, situaciones donde los chicos decían, bueno, ¿vos hablás con extraños? ¿No? Y sí, justamente si hay algo que propiciamos en el trabajo de crecimiento, es que los chicos empiecen a generar lazos con gente que no es lo familiar. Pero los extraños en el mundo también de lo online, ¿no?, se carga también de un sentido que también hay que tener herramientas para poder decodificar cuándo sí, cuándo no. Y entonces dice, sí, pero solamente con gente que dice que vive cerca, que tiene mi edad y que vive cerca de mi casa. Esa es la experiencia, lo que decía una muchachita de 14 años. ¿Se entiende la vulnerabilidad que implica esa frase? ¿No? Con alguien que vive cerca y dice que tiene mi edad. Claro, ¿sí? O que, bueno, digo, pero si ese solamente es el criterio, como percibiendo que ella estaba haciendo una selección, ¿no?, de la gente para justamente evitar ciertos riesgos, lo que estaba seleccionando no eran situaciones que ella pudiera, como en ese punto, cuidarse, ¿no? En otro caso, una mamá nos cuenta que decía, bueno, hacemos una cosa, cada vez que vos hables con alguien que no conoces en la vida, ¿sí?, offline, ¿sí?, contame y vamos a chusmearlo, vamos a ver si lo encontramos, quién es, qué gente tenemos en común, si se hizo amigo de gente que no conoce, pero que dice que es del barrio, qué sé yo, ¿querés un día vamos a tomar un helado? ¿Querés invitar a la gente como querés, no? Propiciar como conexiones de online, offline, en donde el adulto también no esté metido, pero que propicie como de nexo para cotejar, ¿no?, y habilitar como otro tipo de prácticas. Esto nos decía una mamá en una entrevista. Bien,
Vamos entonces a pensar, esto es un elemento, se llama el criterio de las 3C, ¿sí? La propuesta es hablar y pensar con los chicos las prácticas que tenemos en los territorios digitales, pero nosotros también comentarles a ellos qué hacemos, con quién nos vemos. Tenemos amigos o amigas que conocimos solamente, ¿no?, online y no eran del mundo, digamos, de la presencia, ¿no?, concreta en nuestro ámbito de trabajo, por ejemplo. Bueno, verbalizar las respuestas de nuestras prácticas en pantallas para que también ellos puedan empezar a verbalizarlas. Teniendo el criterio de las 3C, el contenido, digamos, contar qué hacemos, elegir obviamente, porque no vamos a contarle a los chicos todo lo que hacemos los adultos, digamos, pero sí poder compartir ciertas experiencias, elegir nosotros qué podemos compartir con ellos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Construir consenso en el cuándo, porque por ahí la práctica podemos hacerla, pero no en todo momento, ¿no? Y hay momentos en que sí y momentos en que no. Y conexiones con quiénes sí y con quiénes no. Lo mismo que si fueran las fotos, digamos, ¿no? El sharing. Lo puedo compartir y por ahí sí comparto el egreso, el cumpleaños, la comunión, pero tengo, ¿en qué red social? ¿Tengo lista de mejores amigos? ¿Tengo mucha gente que no conozco? ¿Con quién comparto, no? ¿Cuándo entonces el contexto? ¿Con quién? Y el qué comparto, ¿sí? Y la posibilidad de la transmisión recíproca, de todos aprendemos de todos. Este es un término que se llama heterarquía, ¿sí?, que es diferente a la jerarquía asimétrica del adulto a los chicos, y poder usar entonces que depende del contexto, ¿sí?, los chicos van a aprender de nosotros y depende del contexto, nosotros vamos a aprender de ellos. Pero que no es siempre igual, digamos, que depende del contexto, alguien tiene más poder para dar cuenta de algo, ¿sí? Entonces, obviamente que si queremos aprender algo que tiene que ver con lo digital, por ahí le podemos preguntar a ellos, pero el uso y el criterio va a ser nuestro porque es nuestra responsabilidad. La heterarquía significa entonces una jerarquía contextual en el vínculo de la asimetría de padres e hijos. Y esto puede ir rotando, pero el criterio de cómo rota lo seguimos teniendo los adultos, ¿sí? Digamos, esto sucede lo mismo que en la escuela, digamos, ¿no? Vamos a escuchar, los chicos tienen posibilidad de organizarse, de pensar cómo quieren hacer alguna cuestión, pero ¿no?, el aula sigue estando a cargo del docente, ¿no?, en este punto. La lógica de la autonomía creciente y paulatina, y esto es interesante, poder pensar, ¿sí?, la habilitación de ciertas prácticas o dispositivos en lo digital de acuerdo a una autonomía paulatina y creciente. Podemos también decirle a los chicos, bueno, cuando vos logres manejarte con un grado, ¿no?, de criterios en esto, podemos pasar a otra cosa, ¿sí? Esto es ideal por ahí para pensar por ahí en chicos más chicos, en las primeras experiencias digitales, pero después también, porque hay cuestiones que también ellos van a poder manejar. Por ejemplo, las billeteras virtuales. ¿Sí? Entonces, el uso, digo, que la autonomía sea creciente y paulatina en la medida en que yo pueda dar cuenta que hay otro piso que ya se logró, ¿sí? Hay un escaloncito que ya se logró, entonces por ahí podemos pasar a otra cosa, ¿no? Y vamos pasando de nivel a nivel. Bien, bueno, esto después si le quiero se los paso, pero en esto también tenemos que poder decir, porque sería ingenuo no plantearlo, que la soledad del adulto no es porque nosotros no nos comunicamos y no nos preocupamos, de hecho estamos acá, digamos, sino porque en realidad estamos batallando con una lógica que no depende de las familias, que no depende de la escuela, que son sistemas, ¿no?, y, digamos, con raíz fuerte en un capitalismo salvaje y en un Estado que no ha regulado lo suficiente ciertas prácticas, que como toda regulación siempre es a posteriori del problema, no hay una regulación previa al problema. Y entonces aquí también nuestra responsabilidad de adultos es alzar la voz, ¿sí?, poder pedir, poder exigir, ¿sí?, y poder trabajar conjuntamente con las instituciones, ¿no?, ¿sí?, con los organismos para poder trabajar en este punto. Yo los invito a leer, en este caso UNICEF hace una investigación todos los años que se llaman Kids Online, chicos en línea,
y tiene un informe, ya lo publicó hace poquito, a unos días, el informe 2025, una encuesta sobre niños, niñas y adolescentes online, y realmente es increíble la cantidad de datos, lo impactante de los datos, la sorpresa que nos llevamos y algunas cosas que confirmamos, ¿no? Acerca de que esto se está poniendo cada vez un poco más complejo. En este punto siempre, tanto bueno, mi posición como la de mi equipo, digamos, los que venimos trabajando en este tema, es no demonizar la tecnología y no pensar que allí es todo lo malo, sino poder usar justamente lo propiciante, poder pensar lo constructivo que pueden tener, así como otros lazos de la vida compleja que tenemos, pero sin desconocer entonces, ¿sí?, qué lugar vamos a ocupar en esos territorios digitales. Entonces, para ir como recomendaciones serían, ¿no? No asumir que saben lo que están haciendo porque son nativos, no. Pensar en los diferentes momentos de la niñez y la adolescencia implica un abordaje diferente, ¿sí? En los más chicos, lo que hay que evitar es que la tecnología sea la forma de entretener para no ser demandados, ¿sí? Esa sería como el efecto más complicado, digamos, para los chicos, es pensar que el adulto va a mediatizar su cuidado y su atención poniendo un artefacto que entretenga y, ¿sí?, me evite a mí ese trabajo de asistir a la demanda. Mírame con los ojos, decía un niñito, ¿no? Una madre que le decía ¿qué? Y la madre estaba con el celular. Sí, le decía, te escucho. No, mírame con los ojos. ¿Sí? Como diciendo, deja de ver eso, que también a vos te atrapa, y mírame, ¿no?, y atendeme. En el caso de los más grandes sería conversar, usar, digamos, los dispositivos en situaciones puntuales, y hay que haya momentos de vínculos con los chicos sin dispositivos, que haya un momento en donde todos tengamos que pasar por la abstinencia, ¿sí?, de esa conexión con lo digital, para formar criterios, aunque sea hablar de lo que nos cuesta a todos, digamos, ¿no? También ese momento de vida offline. Recordar que Internet constituye un espacio de socialización, ¿sí?, y que en muchos de los casos los chicos encuentran mediante los juegos, las prácticas en lo digital, también medios de expresión, formas de construir su ciudadanía digital, formas de dar lugar a lazos y vínculos con los otros, ¿sí? Digamos, y en esto no podemos ni ir para atrás ni pensar que ahí está, como decíamos, ¿no?, el demonio. También poder pensar qué, digamos, son con los contenidos con los que vamos a acordar y cuáles contenidos no. Hablar con los chicos acerca de los contenidos inapropiados, no solamente los típicos que pueden ser situaciones como de violencia o de pornografía, que son cada vez más chicos son los que acceden a un contenido, ¿sí?, de contenido de mucha agresividad y violencia, y de pornografía, lo que se llama la pornografía algorítmica, que es aquello que no es que lo que el chico busca, sino lo que el algoritmo ofrece. Y entonces va generando cada vez un material más y más fuerte, ¿sí?, que capte, en función de ese horror que genera, capte cada vez más atracción de ir viendo qué viene después. Entonces, no solamente estas dos situaciones como si fuera un borde, digamos, sino también, ¿sí?, qué prácticas, qué juegos, ¿no? Es necesario que un chico tenga una cuenta de Twitter cuando tiene 11 años, digo, ¿no? Negociamos la cuenta de TikTok, pero ¿se entiende? Digamos, poder como discernir criterios en función también del uso. Bueno, y consensuar esto que decíamos, momentos de desconexión también entre todos. Dar el ejemplo, porque en esta cuestión también poder verbalizar nuestras habilidades y nuestras deficiencias, ¿sí? Hablar con otros padres, ¿sí?, y evitar la palabra adicción, evitar psicopatologizar la vivencia en lo digital, ¿sí? Evitar, digamos, que el chico se quede como captado por una situación de patología, no soy un adicto, como si fuera una situación de fijeza,
En realidad, digamos, no, vos no sos un adicto, digamos, hay un uso complicado que vamos a poder resolver si intermediamos frente a esto, digamos, ¿no? En realidad, la que es adicta es la misma tecnología que me necesita a mí para que yo esté todo el tiempo dándole ahí, ¿sí?, un contenido de uso. Bien, dejo aquí porque, bueno, por ahí sería interesante, no sé si está prevista que puedan ustedes hacer preguntas o charlemos un poquito, ¿sí? Por ahora yo pude sintetizar hasta aquí el objetivo de la charla. Muchas gracias.